Buenas, esto es Historia del Arte 3, Escuela de Arte José Pipo Ferrari. Alumno Antonio Biotto, profesora Agustina del Bianco. Turno tarde, año 2023. En este trabajo que realicé voy a hacer una interrelación entre el eje de la guerra y las vanguardias, dentro de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda. La guerra y las vanguardias. El arte busca nuevos horizontes después de la Primera Guerra Mundial. Durante y después de la guerra, una terrible tristeza se plasma en la expresión artística, marcada por imágenes congeladas, colores sombríos, y se da un giro hacia la fotografía y el cine, más eficaces para describir a los combates. Las vanguardias, cubismo, expresionismo y arte abstracto, estaban completamente formadas entre 1905 y 1914. Antes del estallido de la guerra, recalcaban los expertos en este periodo. El frente también separó a muchos artistas que eran amigos. En este periodo se forman nuevos grupos. La Primera Guerra Mundial cambió el mundo en la forma de hacer la guerra, pero las vanguardias artísticas cambiaron la forma en la que se miraba el mundo. Dos de las principales vanguardias fueron el dadaísmo y el surrealismo. El primer movimiento se oponía a todos los movimientos anteriores, y el segundo inició después de la separación del dadaísmo, y buscaba un arte más profundo, sobre la vida del hombre. Para empezar, debemos decir que el dadaísmo fue un movimiento multidisciplinario, es decir, se manifestó en las artes plásticas, la fotografía, la literatura y la música, empezando a tomar forma en 1916, en una taberna del barrio de Zúrich, el Cabaret de Voltaire. Hugo Ball, escritor alemán, y otros bohemios se reunieron para conformar el gremio artístico. Más tarde se les une otro escritor, el rumano Tristan Tzara, quien consolida el movimiento al que llamaron Dada. Pero, ¿qué tuvo que pasar para que este movimiento iniciara? Bueno, resulta que durante la Primera Guerra Mundial, acontecida entre 1914 y 1919, Suiza se mantenía como país neutro, o sea, que no era partidario de nada. Entonces muchas personas vieron en este país un refugio y entre esas personas se encontraban artistas, músicos y escritores, venidos de otras partes de Europa. Como siempre pasa, aquella generación de jóvenes artistas estaban en contra del desorden bélico, al que interpretaron como una decadencia de su mundo. En efecto, lo que parecía una promesa y desarrollo dado por la Segunda Revolución Industrial, donde se dio un matrimonio entre ciencia y tecnología en el lapso de 1870 y 1914. Pronto se volvió un caos. Exaltados se animaron a manifestar su pensamiento antibélico y su crítica social, organizando un movimiento literario deliberadamente antiartístico, para demostrar sus decepciones por la palabra huecas y sin sentido de los discursos oficiales sobre la ciencia, tecnología, religión y filosofía, los ideales burgueses, las ciencias sociales y el supuesto positivismo de todo eso, que no veían esa juventud inconformes en la que dio el origen al dadaísmo. El dadaísmo realmente fue un escandaloso para su tiempo, pero eso era para los que querían hacer alboroto. Se oían críticas que decían cómo es posible que este grupo de decadentes ignorantes, desprovistos de saber, hayan tenido el coraje de mostrarse en público. Tiempo después, al concluir la Primera Guerra Mundial, el movimiento se mudó a París, donde alcanzó su máximo esplendor, pero también su triste final. Su carácter antiartístico y antipoético fue su talón de Aquiles. Sin embargo, antes de morir, tuvo lugar la primera Feria Internacional Dada, y esto fue en Berlín en 1920. Poco a poco el dadaísmo fue extinguiéndose, mientras las ideas de André Breton y el surrealismo fueron creciendo. La idea del escándalo provocador como configuración estética de su antiarte se fue fumando, y se volvió al hecho artístico por sí mismo, convirtiéndose en prioridad para los artistas, siendo así como el movimiento dio paso al surrealismo en 1924. Es interesante, en este punto, ver cómo el arte manifiesta el impulso de las reacciones a los acontecimientos
del momento. El arte no solo es embellecer, como lo hacía el modernismo, sino también tiene carácter de rebelión, de propósito y de intencionalidad. Tanto el surrealismo como su predecesor, el movimiento Dada, que registra su auge desde 1918 hasta 1923, no son para nada ajenos al pesimismo, los rencores, el dolor provocado por los horrores de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Los recursos del Dada, que serán los pilares del surrealismo, fueron la ironía, el sarcasmo, el doble sentido, el humor y el uso de las expresiones oníricas, o sea, de los sueños. A partir de 1924, año en que se produce la aparición del manifiesto surrealista, Europa quiere ser reconstruida, y sobre todo Francia, pone el acento en su condición de ser de una de las ganadoras de la guerra, con la intención de sobreponerse al dolor y a las pérdidas. Todo esto transcurre mientras van ganando cada vez más terreno en la mentalidad de la época los estudios de Sigmund Freud sobre la interpretación de los sueños y la estructura del inconsciente. Los surrealistas anunciaban la búsqueda de la fuente de la poesía, en la base misma del inconsciente, en los sueños y en los recuerdos infantiles. A diferencia de los dadaístas, desarrollaron una cierta optimismo y se muestran muy esperanzados con respecto a las posibilidades de la expresión y las comprensiones humanas. Creían que ver el sueño en lo inconexo y en lo inconsciente era el umbral de la inspiración. Se produce entonces un estallido de la libertad creadora, que ellos consideran como un camino sin trabas hacia el reino de la imaginación. Se indaga sobre la expresión cotidiana, la improvisación, la coincidencia, lo mágico y lo automático. Y con todo esto suponían que podrían conducirse hacia un conocimiento más profundo del ser humano. En este punto, uno de sus mayores exponentes fue Salvador Dalí, 1904-1989. Poseedor de una fuerte personalidad, excéntrico. Adhiere al movimiento surrealista, pero es un defensor de lo figurativo, que le permite poner en evidencia su gran destreza para el dibujo. Sus obras se instalan como sueños, en paisajes vacíos, y en esos amplios espacios se instalan objetos que, muchas veces, son símbolos de sus fantasías. Como vimos con la Primera Guerra Mundial, el fenómeno de las vanguardias artísticas es uno de los hechos culturales más relevantes del último siglo. El arte, como lo conocemos, no hubiera sido tal de no ser por estas corrientes artísticas, que buscaban reinventar el arte y darle un nuevo sentido. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa se ve sumergida en un clima de profunda crisis existencial. La respuesta plástica tendrá un nombre: el informalismo. Término acuñado por el crítico francés Michel Tapie en 1951 y asociado a menudo con otros términos artísticos. Cronológicamente, coincide con el expresionismo abstracto norteamericano. Como en todos los movimientos, se da una mirada al pasado, escogiendo el gusto por el collage de los cubistas, el azar y lo fortuito de los dadaístas, y al mismo tiempo la abstracción por todo tipo de materiales. Informalismo, pop art y performance son algunas de las corrientes artísticas más importantes del siglo XX. El informalismo surgió en Francia sobre los años 50 y se extendió en el resto de Europa. Esta corriente abarcó las tendencias abstractas de los últimos años y contiene el denominado expresionismo abstracto, que surgió en Estados Unidos en la misma época. El informalismo se caracteriza por estar influenciado por el surrealismo, tomando elementos de la filosofía oriental y de la abstracción. Lo más destacado de la corriente tuvo su expresión mediante la escultura y la pintura, donde quedaba demostrada la negación a lo racional y una exaltación de la improvisación. Dos de los representantes más destacados del informalismo fueron Jean Froutier y Jackson Pollock. Minimal Art, también llamada pintura minimalista o estructuras primarias. Es la corriente que aplica el concepto minimalista al campo pictórico,
surgió en Estados Unidos en los años 60 y se considera que es una negación a las figuras del expresionismo abstracto. Esta corriente pretende reducir el arte a figuras geométricas simples, por medio de materiales industriales. Las obras de esta corriente expresan estados mínimos de complejidad, reducen los elementos que constituyen la obra. Es un arte que aspira a expresar sencillez y orden. Los artistas más destacados de la corriente son Franz Stella, pintor y grabador estadounidense, y se lo reconoce por su colaboración con la corriente minimalista. En la actualidad, es considerado uno de los pintores más importantes de la posguerra. Luego tenemos a Carl André, escultor, poeta estadounidense. Además de ser una figura destacada de la escultura minimalista, también escribió poemas que consistían en diseños formados con palabras. Luego tenemos el pop art. Fue uno de los más importantes movimientos artísticos del siglo XX. Nació a mediados de los años 50 y se caracteriza por el empleo de imágenes de la cultura popular. El surgimiento de lo más ayudó a este movimiento en su creación y expansión. Esta corriente se basa en imágenes de los medios, objetos publicitarios y figuras pertenecientes a un mundo popular para expresarse a través de ellos en contraposición con la alta cultura existente. La ironía, la parodia y el sinsentido son parte esencial de esta corriente, que dio inicio a la idea de arte postmoderno. Los representantes más importantes del pop art son Andy Warhol, artista plástico y cineasta estadounidense, desempeñó un papel crucial en el nacimiento del pop art, con una gran técnica artística y un hábil manejo de los medios. Se conformó como un ícono en el arte moderno. También está Marcel Duchamp. Fue un artista francés que exaltó la improvisación y contextualización del arte como algo que cualquiera podía hacer, sin necesidad de técnica. Su obra, compuesta por un Por último, tenemos performance. Este es uno de los movimientos artísticos surgidos más recientemente. La performance nació como una forma de arte conceptual y trata de diferentes expresiones artísticas, en la que cobró especial importancia el artista más que la obra. Por extensión, en esta corriente, la obra es el artista, quien recrea y utiliza como instrumento de expresión su cuerpo. La performance nace como contraposición al concepto de arte, como objeto, donde el arte pasa a ser el sujeto y su expresión. Su representante más importante es Richard Hülsenbeck, un poeta, escritor y baterista de origen alemán. Varios creadores ligados a diferentes vanguardias como el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo realizaban exhibiciones no convencionales en el cabaret de Voltaire, el centro de la performance por excelencia. Bueno, como vieron en este video, elegí el eje de la guerra para destacar en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda qué vanguardias fueron surgiendo y cómo se fueron desarrollando. Espero que les haya gustado. Nos vemos por este mismo canal a la misma hora la próxima.